Enseñanza apostólica. Dios manifiesta su poder sobre las aguas. Jesús estaba con los discípulos en la barca. Después de predicar, Él les dice a ellos que lo esperen del otro lado, al otro lugar a donde iban a ir. Jesús les dijo que se encontrarían allá. Cuando acontece una tormenta, ellos ven a alguien caminando sobre el mar y dicen un fantasma. Pero habló Jesús revelándole que era Él, diciendo: no temas, yo soy. No temáis, yo soy. Y caminaba sobre las aguas. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro comenzó a caminar sobre el mar, al igual que Jesús. Dios manifiesta su poder sobre las aguas. No solo manifestó el poder que tenía sobre él, sino el poder que tenía sobre Pedro, quien por fe, al igual que Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando tienes fe que actúa con el poder de Dios, estás sobre todo, sobre toda la creación, y comienzas a vivir cosas sobrenaturales, milagros, sanidades, prodigios, señales, milagros económicos, actos proféticos sobrenaturales. Comienzas a tener experiencias sobrenaturales, porque la fe actúa con el poder de Dios. Y por cuanto Dios está sobre ti, Él hace mostrar su poder sobre las aguas. El Espíritu Santo estaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: Dios te pone sobre las aguas con su poder, como lo hizo con Pedro, para que hables, para que manifieste su reino, para que manifieste su voluntad. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios comenzó a poner orden y a llenar lo vacío, porque Dios estaba mostrando su poder sobre las aguas. Pedro estaba sobre las aguas, caminando igual con Jesús, con fe y poder. Dios nos colocó en esa posición, sobre las aguas. Israel fue puesto sobre las aguas cuando Dios hizo que se abriera el Mar Rojo, formándose un camino a fin de que el pueblo de Israel pasara en seco. La ley, la regla de cómo funcionaban las aguas no funcionaba para Israel. Para Israel funcionó sobre las aguas, que produjo que se abriera camino en el mar para que pasara Israel. Cuando usas tu fe con poder, entendiendo que Dios te ha colocado en la posición sobre las aguas, que Dios te ha colocado en lo alto, entonces las cosas que funcionan con una regla para los demás ya no funcionarán para ti con una regla, ahora funcionarán para ti de manera sobrenatural. El mar no desobedeció. El fondo del mar no se desobedeció a la voluntad de Dios cuando Dios manifestó lo sobrenatural. Dios hizo que lo que cumplía siempre una regla, esta vez actuara diferente,
¿sabes? Todo lo que actúa conforme a una regla natural, cuando manifiesta fe y el poder de Dios sobre ti, va a actuar de una manera diferente, va a actuar de manera sobrenatural, con la ley sobrenatural, con la regla sobrenatural, la ley sobrenatural del Espíritu Santo que produce libertad para que te muevas sobre todo con fe y poder. Por eso el profeta Elías tomó su manto, golpeó las aguas y las aguas se abrieron y pasó con Eliseo, los dos pasaron en seco. La creación obedece cuando manifiesta fe y poder. El profeta usó la regla del cielo sobre lo que está en la tierra. Y lo que está en la tierra obedeció a la regla del cielo porque el profeta hablaba con fe, actuaba con fe y con el poder de Dios. Por eso la Escritura, Dios nos enseña que debemos caminar por vista. No, Dios nos enseña que debemos caminar por fe. Cuando caminamos por fe, caminamos con confianza, con la confianza sobrenatural que Dios nos ha dado para vivir sobre lo natural y para vivir sobre lo sobrenatural a nuestra voluntad, guiado por la voluntad de Dios. Dios muestra su poder sobre las aguas. Cuando Él está sobre ti, te coloca sobre las aguas, como lo hizo con Pedro. Con influencia sobre las aguas, como lo hizo con Moisés, Elías y Eliseo. Porque Dios hace que de manera sobrenatural tu fe, que estaba en una normalidad, de repente la fe que actúa con el poder de Dios, que actúa en nosotros, produzca de repente, de manera constante, lo sobrenatural, porque está sobre las aguas. La Escritura dice en Génesis 1 que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, de tal manera que Jesús también, como Hijo de Dios, fue colocado sobre la faz de las aguas. De tal manera, por eso el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, el Hijo de Dios llamado Pedro, fue colocado sobre la faz de las aguas. Dios te ha colocado allí. Esa es tu posición para que manifiestes lo sobrenatural con fe y poder según la voluntad de Dios. Por eso acontecen milagros, sanidades, prodigios, porque se manifiesta una regla sobrenatural sobre lo natural que está mal. Por eso hay sanidades, milagros, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, porque lo natural responde de una nueva manera cuando tú hablas con fe y con poder. Lo natural responde de una nueva manera a tu favor cuando hablas con fe y poder. Por eso Dios quiere que hables. Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. Él no dijo que oraras. Él no dijo que hicieras alguna obra. Él dijo que hablarías, por cuanto la fe está en ti y estás sobre todo, vas a hablar con poder para que la creación te obedezca. El monte se moverá de aquí a acá con tus palabras, como Dios lo hizo con el Espíritu Santo, quien estaba sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz. Entonces Dios te va a usar con una palabra que te dará para establecer el orden y llenar donde no hay orden y donde no hay llenura de Dios. Dios
te coloca en lo alto para que manifieste con fe y poder su voluntad. Por eso Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Jesús hizo que la creación, que se mantenía en una regla natural negativa, porque no producía lo que la palabra de Dios, que establece el orden de Dios y establece la llenura de Dios, se manifestara. Dios, cuando Jesús habla, Él habla así como el Espíritu Santo que estaba sobre la faz de las aguas. Jesús también habló, fue inspirado por Dios para hablar a fin de establecer el orden y la llenura de Dios. Por eso reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Quitó lo negativo, lo que producía el desorden, y volvió la creación al orden de Dios. Y volvió la creación a obedecer la palabra de Dios que produce la llenura de Dios. Entonces la Escritura dice, y se hizo grande bonanza. La grande bonanza es el orden de Dios. La grande bonanza es la llenura de Dios manifestada porque Jesús estaba sobre la faz de las aguas y habló para establecer el orden y la llenura de Dios en todo lugar sobre la creación. Por eso Dios dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús te colocó sobre la faz de las aguas, y ahora Él quiere que tú recibas su palabra específica para hablar a la creación, a cada área específica de cada persona, a cada situación, a cada problema, a cada crisis, a cada límite, a cada regla natural, a cada comportamiento, para que cuando hable con fe y poder, ya no se cumpla la regla normal, sino que se cumpla la regla que produce algo sobrenatural, la regla de la palabra de Dios que produce el orden de Dios y produce la llenura de Dios en cada vida, en cada área, en cada situación, en cada área de la creación. Porque Dios quiere que hables y va a darte palabra para que cuando hables establezcas orden y llenura en la finanza, en la salud, en el empleo, en la empresa, en los negocios, en la familia, en tu vida personal, en el gobierno, en cada problema social que hay, en cada situación de crisis, en cada límite, en cada escasez, en cualquier situación. Dios va a darte palabra específica para que establezca orden y llenura. Padre, en el nombre de Jesús te pido ahora que hables a tus hijos que están puestos en lo alto, en la posición que les has dado, para que tú les des palabra, a fin de que ellos al hablar establezcan tu orden y tu diseño en el nombre de Jesús. Ahora Dios habla para establecer orden y llenura en toda área, para producir milagros, sanidades, prodigios, limpieza de leprosos, resurrección de muertos. Ahora aparecen milagros económicos. Ángeles vienen y traen lo que los hijos de Dios necesitan. Ahora aparece el dinero, esmeralda, diamante, oro, dinero en las cuentas de ahorro, en las casas, en los carros, en los bolsos, en la ropa. Aparece prosperidad para los hijos de Dios, para toda necesidad. Ahora milagros económicos, sanidades, prodigios, milagros sobre personas a las cuales ya se habían desahuciado, sobre las cuales los médicos habían dicho que ya no había esperanza. Allí, en la regla natural que produce lo negativo, viene ahora la palabra de Dios para producir orden y llenura. En el nombre de Jesús, ahora tiene el orden de Dios y la llenura para que tenga la respuesta que necesitas. Para que tenga la respuesta que necesitas. Dios habla
y mueve la fe y el poder para que sus hijos hablen y acontezca orden de Dios y llenura de Dios en cada vida, en cada ministerio, en cada congregación en el mundo, al norte, al sur, al este, al oeste. Ahora viene palabra de Dios que produce el orden, que produce la llenura en las finanzas, en la economía, en los ministerios. Dios derrama poder, gloria, ministra finanzas. Ahora, milagros, sanidades, prodigios, trae Dios provisión. Dios trae palabras por profetas, por apóstoles, por ministros, por evangelistas, para darte la palabra específica que necesitas. Dios trae milagros, sanidades, prodigios, aún resucitan muertos. Ahora, personas enfermas son sanadas, personas que fueron quemadas son sanadas, restaurado su cuerpo. Dios hace milagros ahora. Personas, Dios hace milagros en la dentadura, en su rostro, quita cicatrices, sana órganos, quita todo cáncer, lupus, ceguera, sordera, mudez, sordomudez. Ahora, todo problema de personas que tenían las manos deformes, los pies deformes, paralíticos, cojos, son sanados ahora. Personas que tienen problemas circulatorios, problemas cardíacos son sanados ahora. Personas que les dio parálisis cerebral son sanados ahora. Personas que están en comas vuelven ahora a normalidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ministra milagros, milagros, sanidades, prodigios, ahora acontecen, se multiplican. Dios produce multiplicación del pan, de los peces. Compras aparecen para los hijos de Dios. Se multiplica. Te sorprenderá que al tomar lo que come se multiplicará por muchos días. Como se multiplicó la harina y el aceite de la tinaja. Ahora se multiplica, Dios provee milagros, traerán compras, cajas para los hijos de Dios de las cosas que necesitan. Le girarán dinero de otros países. Aparece dinero para pagar deudas. Dios paga la deuda, envía ángeles para hacer milagros económicos. Ahora Dios restablece al empleo a personas que hayan perdido el empleo. Personas que hayan perdido el empleo por incapacidad, vuelven por actos de injusticia, vuelven a trabajar. Las empresas crecen. Ahora Dios produce un movimiento en la finanza para que personas prosperen. Toda la gente, prosperidad para todos, para los hijos de Dios ahora. Dios produce provisión para los ministerios, las necesidades de la iglesia, los proyectos que quieren hacer los ministerios y las iglesias. Ahora Dios provee milagrosamente economía para todo. En el nombre de Jesús, porque Él habla sobre las aguas. Él manifiesta su poder sobre las aguas. Aleluya. Padre, te doy gracias, te doy gloria por todo lo que has hecho y ministrado y dado a tus hijos. Haz que se aumente nuestra fe para que manifestemos sobre las aguas como tú, fe y poder para establecer constantemente con tu palabra revelada e inspirada el orden de Dios y la llenura de Dios sobre cada persona. Llena con tu Espíritu Santo a toda tu iglesia en el nombre de Jesús y danos fuerza y haznos andar en tu orden. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.